lo que acaba de tocar tu vida no es pequeño. Hay una parte de ti que ya lo sabe, aunque todavía no lo haya dicho en voz alta. Tú has sentido durante mucho tiempo que algo cambió, pero nadie a tu alrededor parecía verlo. Seguiste caminando con esa carga silenciosa, con esa mezcla de cansancio, dignidad herida y una certeza extraña de que tu historia no estaba terminando donde otros pensaban. Y hoy vengo a decirte que no estás imaginando nada. Hay señales, hay un patrón, hay una raíz, y al final de este mensaje vas a reconocer exactamente por qué esta palabra te alcanzó esta noche. Quédate conmigo, porque no vine a acariciar la superficie de tu alma. Vine a nombrar lo que ya empezó a moverse dentro de ti, a mostrarte lo que has estado leyendo mal durante demasiado tiempo, y a dejarte una declaración que no te devuelve una ilusión, sino una confirmación. Al terminar, vas a reconocer las señales que te han acompañado en silencio, y vas a entender por qué no eran castigo. Vas a ver el patrón único que ha estado cerrando puertas, donde tú solo veías retraso. Vas a entrar en una imagen que revela la raíz más antigua de tu cansancio, y antes de que esto termine, vas a recibir una frase que no se siente como adorno, sino como sello. No has llegado aquí por accidente, has llegado por cita. Hay mensajes que no aparecen cuando la mente los busca, sino cuando el corazón ya no puede seguir fingiendo que todo está igual. Y esta noche, algo en ti estaba listo para escuchar de otra manera. Por eso me escuchas ahora. Por eso estas palabras no rebotan en tu superficie. Porque hay dolores que solo responden cuando alguien los nombra con verdad. Y hay confirmaciones que solo encuentran casa cuando llegan en el momento exacto. Algo ha estado ocurriendo en ti, y quizá llevas semanas tratándolo como si fuera cansancio común, distracción, sensibilidad, sobrecarga o una mala racha. Pero no es solo eso. Hay una precisión en lo que te pasa que merece ser vista con calma. Quizá te despiertas a la Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Misma hora una y otra vez, incluso cuando te acuestas cansado y no hay razón aparente para ese despertar. Quizá miras el reloj y encuentras siempre el mismo tipo de secuencia, como si el tiempo mismo insistiera en tocarte el hombro. Quizá hay días en los que una conversación normal, una sala llena de gente o incluso una reunión familiar te dejan con una extraña sensación de distancia, como si estuvieras presente y al mismo tiempo ya no pertenecieras del todo a ese lugar. Y quizá notas otra cosa. La emoción llega en oleadas sin pedir permiso. Un momento estás tranquilo y al siguiente sientes un peso,
una claridad, una tristeza, una paz o una nostalgia que no sabes explicar. No viene para destruirte, viene para mostrarte que tu interior ya no acepta la vieja forma de vivir. También ha pasado que ciertas voces, ciertas explicaciones, ciertas personas que antes parecían tener tanto peso, ahora suenan vacías. No porque seas frío, no porque te hayas endurecido, sino porque has madurado en un nivel donde lo superficial ya no te alimenta. Lo que antes parecía normal, ahora te parece pequeño. Lo que antes parecía suficiente, ahora te deja con hambre. Y en medio de todo eso notas repeticiones, números, señales, coincidencias que parecen demasiado frecuentes para ser simples accidentes. Una dirección, una hora, una frase, un nombre, una canción, una aparición inesperada de algo que tocó tu historia antes. No es ruido, es insistencia, es lenguaje. La verdad es que estas señales no significan que algo esté mal contigo. Significan que algo en ti está calibrándose. Tu interior está afinando su frecuencia. Lo que te incomoda no siempre es una pérdida. A veces es el comienzo de una alineación. Lo que te despierta no siempre es ansiedad. A veces es una invitación. Lo que te deja lejos de ciertas dinámicas no siempre es aislamiento. A veces es separación santa. Tú has estado viendo marcas en la superficie, pero la superficie no es el mensaje completo. La superficie solo anuncia que algo más profundo ya empezó a hablar. Detente un momento, respira conmigo, deja que esto caiga en el lugar donde has guardado durante tanto tiempo lo que no sabías cómo nombrar. Y si una sola de esas señales acaba de tocarte por dentro, si alguna parte de tu pecho reconoció lo que acabo de decir, escribe el número 888. Ese número habla de desbordamiento, de provisión que supera la escasez, de una medida que ya no responde al miedo, sino a la abundancia que está entrando. Escribe 888 y vuelve enseguida a mí. Pero debajo de esas señales hay algo más. Y si te quedas solo en lo visible, seguirás interpretando la sombra sin tocar la causa. Debajo de todo lo que acabamos de nombrar hay un patrón, uno solo, un modo de moverte por dentro que ha sido tan normal para ti que casi lo confundiste con tu personalidad. Has aprendido a empujar puertas que ya no respondían. Has aprendido a seguir dando cuando dentro de ti ya había un cansancio que nadie veía. Has aprendido a llamar fe a la resistencia, a llamar lealtad al agotamiento, a llamar paciencia a la costumbre de sostener lo que ya no tenía vida. Y ese patrón, aunque te haya acompañado por años, no nació para destruirte, nació para protegerte en una etapa en la que no sabías otra manera de sobrevivir. El problema es que lo que alguna vez te protegió ahora te limita. El mismo impulso que te hizo aguantar también te hizo perder señales sutiles. El mismo reflejo que te volvió fuerte también te volvió silencioso frente a tu propia verdad. El mismo hábito de seguir adelante, aunque algo ya se hubiera apagado, te hizo confundir movimiento con destino. Por eso hay momentos en los que haces todo bien y aún así sientes que no avanzas. No porque estés fallando, sino porque estás usando energía real sobre una ruta que ya no corresponde a tu vida actual. Y ahí está la herida más fina. No siempre te detuvo el rechazo ajeno. A veces te detuvo la costumbre de insistir donde ya no había respuesta. A veces te detuvo el amor por lo que conocías, incluso cuando el alma ya estaba pidiendo otra forma de caminar. Nadie te explicó esto con ternura. Nadie te dijo que también se puede estar siendo fiel a un patrón que ya caducó. Nadie te ayudó a ver que la perseverancia, cuando se separa de la verdad, empieza a desgastarte por dentro. Por eso te cansaste tanto. No era solo la carga, era el choque entre lo que tu espíritu ya sabía y lo que tus hábitos seguían repitiendo. Y aún así, no estás roto, estás siendo mostrado.
Ese patrón se ha repetido en distintos escenarios de tu vida, tal vez en relaciones donde dabas más de lo que recibías, tal vez en espacios donde tu presencia era útil, pero no verdaderamente acogida, tal vez en proyectos donde tu esfuerzo era visible, pero tu alma seguía sin sentirse en casa. La forma cambia, pero el mecanismo es el mismo. Seguir empujando donde algo interno ya pidió otra puerta. Y lo más duro es que, cuando esto pasa, la persona termina creyendo que el problema es su valor. Pero no, el problema no era tu valor. El problema era la dirección en la que estabas entregándolo. No quiero que oigas esto como reproche. Quiero que lo oigas como liberación. Porque una verdad dicha a tiempo puede devolverte años de confusión. Tú no estabas loco, tú no estabas inventando señales, tú no estabas exagerando la sensación de vacío que apareció cuando ciertas cosas dejaron de sostenerte. Estabas viendo con nitidez lo que ya no podía seguir oculto, y también hubo un costo silencioso. Permanecer dentro de ese patrón te robó descanso, te robó ligereza, te robó espontaneidad. Te volvió más vigilante que libre, más eficiente que vivo, más resistente que entero. Por eso el alma empieza a suspirar en lugares donde la mente todavía insiste. Porque en algún punto, seguir así ya deja de ser fuerza y se convierte en pérdida. Pero incluso aquí hay una capa más baja, y es aquí donde la historia se vuelve más sagrada. Quiero llevarte a una imagen y no la voy a soltar. Imagínate un patio antiguo, oculto detrás de una casa que casi nadie visita. Ese patio existe desde hace mucho, pero estuvo cubierto por años. Nadie lo veía, nadie lo abría, nadie lo cuidaba. Allí había una fuente, había sombra, había piedra, había espacio para respirar, pero una puerta pesada permaneció cerrada durante demasiado tiempo. Ese patio eres tú por dentro. No eras un campo vacío, no eras una sala sin forma. Había un lugar verdadero en ti, amplio y vivo, pero quedó cubierto por capas de prisa, de defensa, de expectativas ajenas y de una lealtad mal entendida hacia la manera en que aprendiste a sobrevivir. Lo que te pasó no fue que perdieras tu interior, fue que una puerta quedó cerrada delante de él. Y cuando un patio permanece cerrado demasiado tiempo, la gente de afuera empieza a creer que allí no vive nadie. Pero el silencio no significa ausencia. A veces, el silencio significa custodia. Hubo una estación de tu vida en la que tu entorno no supo entrar con delicadeza. Tal vez te enseñaron a no mostrar demasiado. Tal vez aprendiste que sentir mucho era peligroso. Tal vez te hicieron creer que la parte más tierna de ti debía quedarse atrás para que pudiera ser aceptado, útil o fuerte. Y así, sin darte cuenta, comenzaste a caminar por la casa exterior mientras el patio interior quedaba bajo llave. Ese patio no murió, solo esperaba. Esperaba la mano que no exigiera. Esperaba el aire que no invadiera. Esperaba la voz que no corrigiera cada latido. Esperaba el momento en que pudieras volver a oír que todavía hay un lugar en ti donde no necesitas defenderte para existir. La raíz del cansancio no estaba en falta de capacidad, estaba en la separación entre tu movimiento exterior y tu vida interior. Tú seguiste funcionando, sí, pero no siempre desde el centro. Y cuando el centro queda lejos, hasta las victorias pesan. También hubo voces alrededor de ti que no sabían entrar a ese patio. Algunas personas solo conocían la superficie de tu fortaleza. Otras solo respondían a la utilidad de tu presencia. Pocas supieron ver que detrás de tu firmeza había un jardín que había sido dejado en sombra. Y como nadie lo nombró, tú aprendiste a llamar normal a esa sombra. Pero no era normal. Era una habitación interior esperando ser abierta. Escúchame bien. No te dijeron esto para que te culparas. Te lo digo para que dejes de confundir tu esencia con la adaptación que te salvó durante un tiempo. Son cosas distintas,
muy distintas. Hubo una frecuencia en ti que fue rebajada para que pudieras encajar, sostener, resistir o no molestar. Hubo una parte de tu voz que aprendió a bajar el tono para ser segura. Hubo una ternura que se escondió para no ser herida otra vez. Y esa adaptación, aunque inteligente, fue costosa, porque cuanto más se acostumbra un alma a vivir con la puerta entreabierta, más piensa que la luz completa le hará daño. Sin embargo, el patio no está perdido, solo está esperando regreso. Y algo empezó a moverse ahí, quizá no de forma espectacular, sino con la paciencia de una llave que por fin reconoce la cerradura. Quizá con el temblor de una memoria que vuelve. Quizá con una paz tan rara que incluso te da miedo porque ya no se parece a tu forma habitual de sobrevivir. No rechaces ese movimiento. Es tu interior recordando el camino de vuelta. Quédate un poco más, porque lo que viene ahora es la frase que muchos nunca oyen, aunque la estén esperando toda la vida. Si esa imagen del patio cerrado acaba de tocar un lugar profundo en ti, si entiendes que no se trataba de un vacío, sino de una puerta, escribe las palabras «Yo veo esto». Hazlo como reconocimiento, no como petición. Deja que esa comprensión selle el lugar donde acaba de aterrizar. Escribe «Yo veo esto» y vuelve otra vez a mí, y ahora escucha con suavidad. No estamos hablando de construir algo nuevo sobre ruinas agotadas. Estamos hablando de regresar a un lugar que nunca dejó de ser tuyo. La solución no es añadir más presión. La solución es volver al centro, volver a la verdad, volver a la casa interior donde tu alma no necesita actuar para ser recibida. Hay cosas que no se ganan, se reciben. Hay puertas que no se derriban. Se abren desde dentro cuando dejas de exigirle a tu ser que siga funcionando como si nada hubiera pasado. Y hay recuperaciones que no se producen por fuerza, sino por rendición de lo falso. Tú no necesitas volverte más duro, necesitas volverte más verdadero. Tú no necesitas demostrar más. Necesitas permitir que lo verdadero en ti vuelva a respirar. Tú no necesitas inventarte una nueva identidad. Necesitas dejar caer la vieja armadura donde ya no pertenece. Hay dos gestos simples que pueden acompañar este regreso. No como deber, no como lista, no como método de éxito, solo como anclas. El primero es lo que yo llamo el sello de la mañana. Antes de tocar el ruido del día, antes de entregar tu atención al mundo, pon tu mano sobre el pecho y reconoce sin prisa si hoy estás habitando tu centro o solo administrando tu exterior. No tienes que resolver nada en ese instante, solo decir la verdad. Ese pequeño acto devuelve gobierno al lugar correcto. El segundo es el inventario de frecuencia. Al final del día, no preguntes solo qué hiciste. Pregunta desde dónde lo hiciste. Pregunta qué te devolvió vida y qué te la drenó. Pregunta qué conversación te alineó y cuál te encogió. Pregunta qué puerta se abrió en paz y cuál te tentó con la vieja costumbre de insistir. Eso no es autoexigencia. Eso es mayordomía del alma. Porque tu vida no se trata de correr más. Se trata de cuidar mejor lo que ya se está despertando en ti. Y mientras haces eso, deja de tratar tu interior como un proyecto pendiente. Trátalo como un lugar sagrado que por fin está siendo visitado con respeto. No tienes que forzar la flor, no tienes que empujar la fuente, no tienes que exigirle al patio que florezca de inmediato. Solo tienes que no cerrarle la puerta otra vez. Hay una diferencia inmensa entre pelear por entrar y aprender a habitar. Tú ya peleaste bastante, ahora toca habitar. Hay una clase de descanso que no llega cuando todo se detiene, sino cuando por fin dejas de traicionarte en nombre de la costumbre. Y esa clase de descanso se siente como volver a casa sin tener que explicar por qué estuviste lejos tanto tiempo. Quédate conmigo todavía un momento, porque antes de sellar esto, quiero decirte algo que confirma el lugar donde tu espíritu ya empezó a asentarse.
Si lo que acabo de decirte hizo que algo dentro de ti dijera sí en silencio, deja que tu apoyo sea un amén sin palabras. No como una medida, no como una cuenta, como una confirmación de que lo nombrado aquí fue nombrado con verdad. Hay alguien en tu vida que apareció en tu mente mientras escuchabas esto. Tal vez es alguien silencioso, cansado por dentro, que sostiene más de lo que dice. Tal vez es alguien que busca en secreto, que ha sido fuerte demasiado tiempo, que lleva una postura que casi nadie sabe leer. Tal vez es alguien que parece estar bien, pero en realidad está esperando una puerta que todavía no se abre. Si su rostro vino a ti, compárteselo, no como una recomendación, como una entrega, como algo que llegó a ti por cita y ahora puede llegar a otra persona por la misma gracia. Y antes de cerrar, quiero que hagas este acto con calma. Escribe las palabras «Yo soy el elegido», no como deseo, no como fantasía, como confirmación, como un sello sobre todo lo que acabas de reconocer, porque hay decisiones del alma que no piden permiso al miedo. Simplemente se declaran. Tú eres confirmado, tú eres restaurado, tú eres vuelto al centro, tú eres guardado en la verdad, tú eres sostenido por una mano que no se cansa, tú eres levantado sin vergüenza, tú eres recibido donde antes te sentías lejos. Y ahora, en este momento, en toda la tierra, hay otros que están recibiendo esta misma claridad. Otros están sintiendo que algo dentro de ellos por fin deja de luchar contra su propia luz. Otros están entendiendo que no estaban perdidos, solo estaban siendo llamados de vuelta. Tú formas parte de este mismo reconocimiento, aunque nadie a tu alrededor sepa nombrarlo igual. Está sellado. Tú no estás sosteniendo esto solo. Aunque hayas pasado por temporadas en las que nadie parecía entenderte, aunque hayas aprendido a sonreír con una herida todavía abierta, aunque hayas seguido cumpliendo con la vida mientras por dentro algo se desacomodaba, no estabas solo. Había una mano invisible preservando tu centro cuando todo a tu alrededor empujaba para dispersarte. Tú no llegaste hasta aquí para quedarte pequeño. Lo que te han hecho ver no fue el final de tu historia, sino la confirmación de que todavía existe en ti una dignidad que no pudieron borrar. Y esa dignidad no depende de la opinión de quien te humilló, ni de la memoria de quien te subestimó, ni del juicio de quien habló de ti sin conocerte de verdad. Tú no eres la versión que otros intentaron escribir sobre tu nombre. Eres más profundo que la lectura apresurada que hicieron de tu silencio. Eres más fuerte que la máscara que tuviste que usar para sobrevivir. Eres más grande que el lugar donde te dejaron esperando. Y todo eso empieza a quedar claro cuando dejas de medir tu valor por las manos que una vez te soltaron. Respira aquí. Déjalo entrar despacio. No tienes que defender lo que ya es verdadero. Porque el giro que has estado sintiendo en tu interior no es una fantasía tardía. Es el orden volviendo a tu historia. Es la verdad recuperando territorio. Es el corazón entendiendo que ya no necesita pedir permiso para existir con amplitud, con paz, con claridad. Y sí, hubo una persona que te humilló. Hubo una mirada que quiso reducirte, hubo una escena en la que intentaron hacerte creer que eras menos, que estabas detrás, que no tenías el peso, la luz o la presencia que siempre llevaste escondida. Pero ahora esa misma historia está revelando otra cosa. No te midieron bien, te miraron desde un lugar pequeño, te nombraron desde una herida, te calcularon con criterios que no podían reconocer lo que estaba madurando en ti. Y por eso se equivocaron. No porque tú fueras invisible, sino porque su mirada era demasiado estrecha para abarcarte. Hay personas que solo entienden el valor cuando ya no pueden tocarlo como antes. Solo reconocen la fuerza cuando ya no les pertenece el control.
Solo distinguen la profundidad cuando la superficie deja de obedecerles. Y eso duele, sí, pero también revela algo sagrado. Tú no eras menos, simplemente estabas siendo mal leído. Lo que viene después de una humillación no siempre es venganza. A veces es revelación. A veces es una claridad tan limpia que deja expuesta la pobreza de la mirada ajena. A veces es el momento en que quienes te miraron desde arriba descubren, demasiado tarde, que la altura no era tu problema, era su límite. Y allí empieza el silencio más poderoso. No el silencio de la derrota, sino el silencio de quien ya no necesita explicar su valor. Porque hay una clase de respuesta que no se pronuncia con ruido, se pronuncia con presencia, con madurez, con el modo en que sigues caminando sin pedirle permiso a la herida. No confundas tardanza con ausencia, no confundas espera con pérdida, no confundas humillación con identidad. Lo que pasó no pudo cambiar la verdad de fondo sobre ti. Solo puso a prueba cuánto de esa verdad podías sostener sin aplaudirte antes de tiempo. Y ahí está la belleza de este instante. Ahora ves lo que antes dolía demasiado para mirar de frente. Ahora comprendes que la humillación no tenía la última palabra. Solo era una puerta falsa que parecía definitiva mientras tu destino seguía creciendo detrás. Quédate un poco más conmigo, porque lo que se abre después de una humillación no es solo la recuperación del nombre, es la recuperación de la postura interior. Es volver a pararte sin doblarte por dentro. Es dejar de encogerte frente a rostros que ya no tienen autoridad sobre tu centro. Hay una forma de vergüenza que se instala cuando alguien te hace sentir pequeño en público o en privado. Y si no la nombras, termina ocupando espacio donde debería vivir tu claridad. Empiezas a hablar más bajo. Empiezas a dudar de tus propios impulsos. Empiezas a pensar que la vida quizá siempre te va a pedir menos de lo que realmente eres capaz de dar. Pero no, eso era una sombra. No era una sentencia. La sombra se alimenta de memoria. La verdad se alimenta de revelación. Y hoy la revelación está tocando una puerta que nadie pudo cerrar para siempre. Mira de nuevo tu camino. Hay cosas que ya no te pesan igual. Hay palabras que ya no te gobiernan igual. Hay personas que antes ocupaban demasiado espacio dentro de ti y ahora apenas sostienen su propio ruido. Eso no es frialdad. Es separación, es madurez, es el alma retirando su inversión de lugares que no sabían honrarla. Y todavía más, lo que parece demora muchas veces es protección. Lo que parecía derrota muchas veces era contención. Lo que parecía retraso muchas veces era el tiempo necesario para que la verdad de tu vida madurara sin ser aplastada por manos impacientes. No todo reconocimiento llega a tiempo para evitar el dolor, pero sí puede llegar a tiempo para redimir su sentido. Y eso es lo que está pasando contigo. El dolor no se borra, se reinterpreta a la luz de lo que ahora sabes. Y lo que ahora sabes cambia la manera en que caminas. La persona que te humilló ya vio quién eres, sí, pero lo vio tarde. Tarde para administrar tu destino, tarde para definir tu lugar, tarde para impedir que la vida te devolviera a tu propia estatura. Y hay algo profundamente liberador en esa tardanza, porque la verdad que llega tarde para el orgullo ajeno, llega justo a tiempo para tu restauración. No busques el aplauso donde antes recibiste desdén. No mendigues validación donde antes te miraron con desprecio. No entregues otra vez tu centro a quienes solo aprendieron a reconocerlo cuando ya no podían apropiárselo. Tu valor no depende de que ellos por fin entiendan. Tu valor ya estaba entero cuando ellos no sabían verlo. Y esa es la transición más importante. Pasar de esperar comprensión externa a habitar convicción interna. Pasar de necesitar testigos a convertirte en testimonio.
Pasar de preguntarte si eras suficiente a recordar que siempre estuviste siendo preparado para sostener más de lo que otros imaginaban. Respira aquí otra vez. Deja que esa frase te atraviese con calma. No estabas tarde, estabas siendo formado. No estabas perdido, estabas siendo preservado. No estabas por debajo. Estabas creciendo fuera de la medida de quienes te evaluaron. Y si hoy sientes que una parte de tu corazón se endereza, no la reprimas. Déjala levantarse. Déjala volver a su sitio. Déjala recordar que no nació para encogerse delante de nadie. Hay una escena interior que cambia cuando entiendes esto. Ya no ves la humillación solo como herida, empiezas a verla como exposición, exposición de la mirada ajena, exposición de la pobreza de su medida, exposición de la diferencia entre lo que parecía poder sobre ti y lo que realmente tenía poder sobre tu historia. Tú sigues aquí, y eso es importante. Tú sigues respirando, creciendo, aprendiendo a mirar con una limpieza nueva. Y eso es más grande que cualquier intento de reducción, porque la vida no honra siempre a quien grita más fuerte, a veces honra a quien permanece entero después de haber sido tocado en su dignidad. Lo que viene ahora no es una promesa hueca, es una realidad ya en movimiento. El tiempo de tu vergüenza se está cerrando, el tiempo de la confusión se está cerrando. El tiempo de cargar con definiciones ajenas se está cerrando, y aunque ese cierre no siempre haga ruido, se siente en el pecho como una puerta que deja de temblar. Permite que eso ocurra. No lo fuerces, no lo interrumpas. Hay cierres que no se negocian, hay versiones tuyas que ya cumplieron su función y no necesitan volver a dirigir tu vida. La parte de ti que sobrevivió al desprecio merece descanso. La parte de ti que fue minimizada merece espacio. La parte de ti que fue mal leída merece verdad. La parte de ti que quedó en silencio merece voz. Y la parte de ti que empezó a creer que había llegado tarde merece recordar que el cielo no se confunde con calendarios humanos. Lo que está vivo en ti no se atrasó. Estaba gestándose. Tal vez ahora comprendes por qué algunas puertas no se abrieron cuando más las querías. Tal vez comprendes por qué ciertas ausencias fueron dolorosas pero necesarias. Tal vez comprendes por qué hubo una distancia que te rompió antes de reconstruirte. Todo eso estaba haciendo una obra más honda de la que entendías entonces. Y ahora no necesitas perseguir a nadie para demostrar tu lugar. Solo necesitas sostenerlo, con calma, con sencillez, con esa firmeza silenciosa que nace cuando por fin dejas de pedirle a la herida que te explique quién eres. No, no eres menos. No, no eras demasiado pequeño. No, no estabas por detrás. No, no fuiste olvidado. No, no fuiste derrotado. Fuiste visto tarde por quien solo sabe ver cuando ya no domina. Pero tú ya estabas siendo sostenido por una verdad más alta que su juicio. Escucha esto como si fuera para el punto más íntimo de tu historia. No vuelvas a tomar prestadas miradas que no saben medir la luz. No vuelvas a poner tu identidad en manos de quienes solo reconocen valor cuando ya perdieron acceso. No vuelvas a llamar destino a la opinión de quien quiso encogerte. Hay una libertad nueva esperando en el espacio donde antes vivía esa dependencia. Y esa libertad no llega como espectáculo, llega como quietud, como paz, como un sí profundo dentro del pecho que ya no necesita permiso para existir. Tú eres la prueba de que una persona puede ser humillada y aún así conservar una semilla de reino por dentro. Tú eres la prueba de que la dignidad puede quedar enterrada un tiempo y aún así levantarse con más claridad. Tú eres la prueba de que lo que te hicieron no era más grande que lo que llevabas encima de Job. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad.
Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.